necesitamos conversar con jueces constitucionales, los que deciden si las leyes que se aprueban son o no de acuerdo con nuestra Constitución. Hemos invitado por eso a la miembro del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, la única miembro, en realidad es la única mujer, junto a 6 varones. Naturalmente hay mucha inquietud y mucho malestar en la sociedad por una decisión que han tomado ustedes por unanimidad y de la que usted fue ponente, decisión tomada en diciembre pasado, declarando inconstitucional una ley que prohibía la postulación a elecciones de personas que hubieran sido condenadas por delitos de terrorismo. Explíqueme, por favor, qué argumentos se dieron para que esta ley sea declarada inconstitucional y por qué es que le dieron razón a esta inconstitucionalidad. Sí, muchas gracias por la oportunidad. De todas maneras, antes quisiera hacer mención al dolor y la pena que tenemos todos los peruanos por lo que estamos viviendo, mi solidaridad con todos los familiares de los fallecidos, de los heridos. Con respecto a este tema, que además ahora con la violencia que estamos viviendo, creo que nos hace tener la piel más sensible aún, lo que nosotros hacemos, y ya lo he comentado, es tener lealtad con la Constitución, porque somos guardianes de la Constitución, por tanto, de los derechos fundamentales de la persona. Ha sido una decisión difícil, al menos para mí, porque sé lo que ha sido el terrorismo, pero la Constitución dice claramente, después de reconocer el derecho a la vida, es el primer derecho que nos reconocen, el segundo es la igualdad ante la ley. También señala la Constitución que se pueden dar leyes especiales en razón de la distinta naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Entonces, ¿qué encontramos? Que se había prohibido la postulación a cargos públicos, ingresar a la universidad, trabajar para el Estado, a personas que habían cometido delitos de terrorismo y ya habían sido rehabilitadas. Por tanto, ese era como una especie de estigma social, que ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué no a otros? O sea, no es la solución dar leyes discriminatorias. Si queremos tener un país demócrata, maduro, somos los ciudadanos, son los partidos políticos, es el Jurado Nacional de Elecciones, el que tiene que velar para que las personas que postulen a los cargos sean las idóneas. De hecho, cuando hemos dado esta norma, cuando hemos dado esta sentencia, ha sido la primera semana de diciembre, ya teníamos en el Estado mucha gente con un pasado violento, lo cual demuestra que las leyes de por sí no son eficaces para protegernos contra la violencia. Entonces, además, si se parte de la injusticia para querer tener la paz, eso es una jugada que no tiene buen resultado. A la larga eso trae más violencia. Magistrada Luz Pacheco, estamos en todo caso hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional que devuelve los derechos a los terroristas rehabilitados previo pago de la reparación civil, ¿no? Y usted nos está exponiendo los argumentos, pero han tenido también en consideración que en el Perú tenemos un sistema penitenciario muy frágil que realmente no permite finalmente la rehabilitación de quienes pasan por la prisión, por la cárcel, pasan por los años que después de haber cometido los delitos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero entonces tendría que hacerse para todos los que han cometido delitos dar la misma norma. Lo que no parece conforme a la justicia es que a unos sí se les rehabilite y a otros no, cuando han cumplido las mismas condiciones, ¿no? Es la igualdad que tenemos ante la ley. Ahora, lo que se puede estudiar, y es el Congreso tendrá ese deber, de poner a lo mejor más exigencias para la aprobación de ciertos partidos políticos. O sea, yo lo que veo al menos, me parece a mí personalmente, como ciudadana, que un partido político que tiene la violencia como método a través de la lucha de clases, no tiene un ideario conforme a nuestros valores constitucionales. De acuerdo, nos va a explicar esa parte, entonces ya no es sobre personas, sino sobre partidos. Claro. Nos va a decir su opinión sobre ese tema, que no estoy objeto de una sentencia, pero permítame una breve interrupción. Señora jueza Pacheco, retomamos nuestra conversación con usted y nos decía que el problema es un problema de organizaciones políticas que no tienen un ideario democrático y que a usted le parece que se podría en ese caso hacer prohibiciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones. No, de hecho, la ley lo que establece es que los partidos políticos tienen que tener un ideario y un programa conforme con los valores constitucionales. Por tanto, el filtro no se tiene que hacer mediante leyes discriminatorias. Nosotros no estamos diciendo que los elijan. Hay que pensar que lo que estamos diciendo es, señor, usted como cualquier otro ciudadano, se ha cumplido con las exigencias para una rehabilitación, tiene derecho a ella. Ahora, ¿qué corresponde? Por un lado, que nadie va a ser
ocupar un cargo público de elección por su cuenta. Tiene que haber un partido político que lo presenta. Entonces, es el partido político, de acuerdo a la Constitución, que tiene que velar para que esos partidos vayan a contribuir realmente a la paz y el desarrollo del país. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que velar para que el partido sea de acuerdo a esto y el partido para que sus candidatos sean personas idóneas. De acuerdo. Señora Luz Pacheco, permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle en relación a la sentencia que han adoptado el mes pasado por unanimidad, ¿a qué llaman ustedes terroristas rehabilitados? ¿Cómo es que se define ese concepto? ¿Cómo podemos estar seguros que están rehabilitados en el sentido de poder insertarse en la vida social e institucional, que es lo que han decidido que corresponde con un terrorista rehabilitado? Hacemos una pausa y regresamos a ampliación de noticias con la señora Luz Pacheco, miembro del Tribunal Constitucional. Con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, quien ha venido a explicarnos por qué han votado por unanimidad una sentencia que declara inconstitucional una ley que prohibía la postulación a elecciones de terroristas rehabilitados. Entonces, cabe preguntarse a qué llaman, bajo qué condiciones se puede considerar que un terrorista, alguien condenado por delito de terrorismo, sea un ciudadano rehabilitado y, en consecuencia, con derechos a participar en las elecciones. Bueno, los requisitos están establecidos en la ley. Señala que son dos: cumplir la condena y, por otro lado, pagar la reparación civil. Solamente esos dos. Nada más. No es automático. Mostrar arrepentimiento. Justamente cuando fue la audiencia, yo le pregunté al doctor Crespo, que era el abogado que informaba, le hablé en el campo de la resocialización sobre el arrepentimiento. Entonces se quedó pensando y me dijo: doctora, no hay ninguna ley que obliga al arrepentimiento. Entonces, eso indica que difícilmente, a lo mejor una persona que está convencida de esto, de fondo esté arrepentida y su rehabilitación sea real. Pero nosotros tenemos que hacer que se cumplan las leyes. ¿Qué es allí? ¿Cómo nos podemos defender, por decir así, de una persona que aparente estar rehabilitada y no lo está? Pues tenemos muchos medios para denunciar, como está pasando ahora. He leído en algunas noticias que entre la gente que está moviendo estas acciones violentas hay algunos que han sido condenados por terrorismo y que eran de Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a denunciarlos. Y entonces irán a la cárcel. Si es que hacen apología del terrorismo, que hemos dicho que es constitucional, ellos decían que ese delito no existe, era muy vago, que es diferente a la apología, que es alabar a una persona que ha sido condenada por terrorismo o alabar los actos violentos. También hemos dicho que estas personas cometen un delito si es que instigan al terrorismo. Son dos acciones distintas. Entonces, si una persona que ya ha sido rehabilitada vuelve a caer, ya sea en apología, instigación o en acto terrorista, pues el camino es muy claro, se le vuelve a apresar para que sea juzgado. Sí, pero respecto a los que han cometido delitos y crímenes terroristas, supongamos a alguien que ha participado en el asesinato, en las bombas de Taratas, en las bombas de lo que fuera, sale libre, postula y es elegido congresista. Tenemos que acostumbrarnos a que ese señor que está vinculado con las violencias peores que conocemos en la historia de nuestro país, dicte leyes. Y puede suceder que él tenga que sesionar junto a personas que son víctimas, como hay también en el Congreso. Y es un poco chocante, ¿no? Totalmente chocante, pero yo creo que eso no es una regla de tres. Es decir, que estén rehabilitados no significa que necesariamente vayan a estar en la vida pública, ni que necesariamente los vayamos a elegir. Entonces, la responsabilidad es de todos. Si queremos una democracia madura, tenemos que apostar por la educación, por el conocimiento de las leyes, y no por poner trabas sencillas a través de discriminaciones. Entonces, yo no creo que porque una persona ha sido rehabilitada con un pasado sumamente violento y que su perfil no corresponde al que tiene que dirigir un país o una región o una alcaldía, vaya a ser elegido por los peruanos. Sí. Tengo yo esa esperanza. Doctora Luz Pacheco, le voy a pedir, por favor, que nos espere unos segundos. Señora Pacheco, retomamos nuestra conversación. Hay mucha gente que ha quedado escandalizada con esta sentencia, ¿no? Consideran que ustedes están dándole facilidades de reinserción en la vida política en una persona, repito, que tendrá que estar expuestas a sus víctimas. Sí, pero como le decía, el que se haya reconocido que la rehabilitación tiene que ser, o sea, los efectos de la rehabilitación tienen que ser similares para todos los delitos, conforme está ahorita establecido.
eso no significa que esa persona necesariamente vaya a ocupar un cargo público, porque tendría que pasar por el filtro, primero, del partido político, segundo, del Jurado Nacional de Elecciones, que está aprobando que ese partido va a trabajar de acuerdo a los valores constitucionales, y tercero, por la población, ¿no? O sea, tenemos que dar un paso en conocer mejor quiénes son los candidatos, cuál es su hoja de vida. Entonces yo no creo, espero que no sea así, aunque estamos viendo que ahorita en el Congreso hay personas que tienen con serios cuestionamientos. Bueno, entonces sí reconocen ustedes que hay un riesgo, hay un potencial riesgo de que se pueda caer en un ciclo en que las personas que cometen delito de terrorismo, cuando salen de prisión, nuevamente asumen el camino de la comisión de delito de terrorismo, que pasa con la delincuencia común. Lamentablemente, hasta los datos que yo tengo, ojalá me equivoque, difícilmente se han arrepentido. Puede haber gente que se haya arrepentido y yo creo que por esos pocos que quieren rehacer su vida, uno tiene que apostar por esa rectitud. Ahora, los que no actúan bien, los que siguen ese tipo de actos, como decía antes, se les denuncia. Y entonces no podrán ya seguir en libertad porque si han cometido ese tipo de actos tendrán que ir a la prisión. Entonces no es tan sencillo, creo yo, que vayamos a elegir esas personas. Y una cosa más, la eficacia de estas leyes ha sido nula. Lo que hemos vivido en el último año nos demuestra que han estado ocupando cargos de gobierno personas que no tenían los requisitos y más bien pasados oscuros relacionados con el terrorismo. Entonces, no creo que esa sentencia nuestra sea una puerta abierta para esas personas. Más bien creo que hemos sufrido tanto, todos, con lo que estamos viendo, que yo confío que el electorado, o sea, nosotros, pensemos bien antes de votar. No es una puerta abierta, pero consolida que eso es legal, consolida que se haga con total libertad. Es que si está rehabilitado de acuerdo a la ley, está rehabilitado. No, nosotros no estamos creando la rehabilitación. Lo que estamos diciendo es que no hay una razón suficiente, o sino que nos la den, para hacer esa distinción. Porque si la ley dice, la Constitución dice que un principio básico es la igualdad ante la ley, teníamos que decidir de esa manera, con independencia de nuestras simpatías o antipatías. Como les comentaba en el intermedio, para mí ha sido una decisión difícil, porque personalmente he visto muchas veces que estas personas no se arrepienten. Pero lo que es justo es justo. Hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Hay dos de sus colegas que sí han votado con fundamento especial, ¿no? Sí, como no hemos visto todavía la sentencia publicada, no hemos visto esos votos, ¿qué argumentos han querido poder añadir? Creo que hacen hincapié también en esa responsabilidad para... Yo la verdad que tampoco los he leído porque no han salido publicados. No. Entonces, pero sí sé que ellos van en... Tixe y Domínguez Haro, Sí, ¿no? yo creo que van en la línea de que tenemos que respetar el derecho de todos por igual, pero después ya viene la decisión de los electores, la vigilancia política de todos los ciudadanos, ¿no? Como le digo, son ideas que he escuchado, pero no puedo decir cuál sea el contenido. Ahora, vigilancia política y electores se hayan contrastados con la experiencia de Antauro Humala. Es cierto que no ha sido condenado por terrorismo él, pero sí por crímenes contra policías, precisamente. Y vemos que está haciendo campaña para ser candidato presidencial y podrá participar en algún partido que sirva de vientre de alquiler. Bueno, lo importante, a ver qué partido es, cuál es su propuesta. Y por otro lado, yo no sé si él esté rehabilitado, porque no sé si ha pagado la reparación civil. Bueno, pero si hace falta la pagará para poder aprovecharse de esta sentencia que ustedes han emitido, ¿no? Pero lo que ustedes están haciendo de informar a la gente es básico, porque si la ciudadanía va conociendo quiénes son los candidatos y qué pasado tienen, yo creo que podremos evitar entre todos volver a una situación de terrorismo. Ojalá que así sea y que no se trate de un error esta sentencia, como se lo han reprochado, usted lo sabe, y ojalá que podamos elegir a personas que entre sus criterios básicos figuren el respeto a la vida, ¿no? Porque el terrorismo es la negación esencial de eso. Sí. Es una circunstancia difícil, como he dicho en otras oportunidades, la justicia es ciega, procuramos dar a cada uno lo que le corresponde. Es difícil, sabemos que habrá sentencias que aprobarán, otras que no aprobarán, pero creo que le estamos demostrando a la ciudadanía que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de la Constitución. O sea, queremos dar a cada uno lo que le corresponde con independencia de nuestras preferencias. Bueno, ojalá que tenga usted razón y que no tengamos que lamentar hallarnos con congresistas u otras autoridades elegidas, pese a un pasado que ha significado el asesinato de inocentes.
Muchas gracias, señora Luz Pacheco. Recuerdo que usted es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y gracias por haber venido acá, por explicar una decisión difícil, que me imagino que le habrá costado mucho esfuerzo. Efectivamente. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final de Ampliación de Noticias.